Vale, vale. ¿Sí? Ken está convencido, ¿no? Sí, es por el hecho de que es una solución. Por eso. Sí, de todas formas, lo que tú dices es cierto, los metales conducen la electricidad, sino que en este caso el potasio está en forma de solución de ion, no de metal. Bueno, el siguiente, Kenneth. Un átomo de aluminio tiene el símbolo 2713, aluminio. Del número de protones, neutrones, electrones en este átomo de aluminio. Pues el número de protones, a ver, el número de arriba es el número másico, creo, que es la suma de protones y electrones, protones y neutrones, ¿cierto? Entonces Sí. el número de neutrones es 13, por lo que dice abajo. No, mentira, el número de protones es 13, el número de neutrones es 27 menos 13, que eso vendría dando 14, exacto. Y pues el número de electrones es el mismo número de protones, entonces 13 también. Sí, porque suponemos que el átomo es neutro, entonces... Sí, correcto. El siguiente. La pregunta dice, ¿por qué el aluminio está posicionado en el grupo 3 de la tabla periódica? Vamos a preguntarle a Marta. ¿Por qué el aluminio se ubica en el grupo 3 de la tabla periódica? Marta. Profesor, lo buscamos por internet. No, está bien, no hay problema. Googléalo. Y te voy a ayudar, googlea la configuración electrónica del aluminio. Profe, la configuración del aluminio es 3S2, 3P1. Bueno, deja ahí, yo lo coloco acá para que... Profe, pero usted no había dicho que eso también está, o sea, la ubicación de los elementos en la tabla periódica también era por los orbitales que llenaban los electrones. ¿No había dicho eso? Creo que sí. Sí, pero aquí puedes ver la configuración electrónica del aluminio. ¿De dónde sale el número 3? De los orbitales con los electrones de valencia, creo. Exactamente. En el orbital S hay 2 electrones y en el P hay 1. Uno. Bueno, si sumamos 3 más 1, perdón, 2 más 1. 3. Exacto. O sea, ¿qué quiere decir grupo 3? Que en la última capa hay 3 electrones. Bueno, eso se cumple, la verdad es que eso se cumple no para todos. Es para los, digamos, los elementos representativos. O sea, eso de transición es un poquito diferente. Pero en el caso del aluminio no importa. Sí se cumple, digamos. Y un ejemplo, Marta, para que quede claro, el oxígeno pertenece a qué grupo. Voy a colocar aquí oxígeno. Mira la configuración electrónica del oxígeno y me dices a qué grupo pertenece. Profe, el grupo 2. No, pero es que tú tienes que sumar todos los electrones de la última capa. ¿Cuántos 6. electrones? O sea, 6. 6, correcto.
Entonces, más o menos eso está claro, Marta. Sí, sí, ahora sí. Bueno, sigamos, Kenneth. Vale, la figura 1 muestra los electrones, los electrones más exteriores de un átomo del grupo 1. Potasio, ¿cierto? Un elemento de potasio del grupo 1 y un átomo del grupo 6 del elemento sulfuro. Azufre. Azufre, sí. Bueno, ¿qué sigue? Acá hay 5, creo que hay que marcar, no sé. Dice, el potasio forma un compuesto iónico con el azufre. Describe, no entiendo. O sea, ¿qué hay que hacer ahí? Tengo la cámara prendida. ¿Qué hay que hacer ahí? Eso de las marks, ese es el puntaje, o sea, 5 puntos. Pero eso no es importante. ¿Qué pasa si 2 átomos de potasio reaccionan con uno de azufre? Eso es más o menos lo que hay que explicar. O sea, si yo tengo 2 de potasio y uno de azufre, y ellos forman un enlace, ¿cómo reaccionarían? Eso es lo que acá preguntan. O sea, describe qué pasa cuando 2 átomos de potasio reaccionan con un átomo de azufre. N, ¿tú recuerdas lo que es un enlace iónico? Yo acabo haciendo eso. Sí, un enlace iónico es cuando, o sea, hay un elemento, ¿cierto? Que es el que tiene más, el que atrae muchísimos electrones, ¿cierto? Y pues el caso es que pues si con un compuesto iónico, el compuesto adquiere una carga eléctrica. Entonces, en una reacción, perdón, en un enlace iónico, uno de los átomos pierde electrones, el otro los gana. Entonces, por ejemplo, en el caso del potasio, perdería un electrón. El electrón se va hacia el azufre. Aquí nos están diciendo que hay 2 átomos de potasio. Yo estoy dibujando aquí un segundo átomo. ¿Qué le pasa al electrón del segundo átomo? No sé si no sé si pasaría lo mismo que el primero, la verdad. Sí, porque aquí enlace iónico simplemente que el potasio pierde, el azufre gana, ¿cierto? ¿De cuál me podrás describir el resultado? Si el potasio pierde y el azufre gana, ¿cómo quedaría al final? Mm, A ver, si el potasio perdió, ¿qué tenemos que poner para indicar que perdió un electrón? la carga, tenemos que indicar la carga, supongo. ¿Sería positiva o negativa? Positiva. En el caso del azufre, ¿qué colocamos? Negativo porque ganó 2, porque ganó 2 electrones. Bueno, ya, eso es todo. Y para indicarlo así con la fórmula sería K2S, ¿cierto? ¿O no? ¿Cómo? Y, sí, yo creo que es la pregunta que sigue. K2S. Vale, gracias. Exacto, eso era lo que preguntaban. ¿Quién pierde, quién gana electrones y cuál es la fórmula final? Lo de arriba era una afirmación, lo de potassium forms, no sabía. Ah, sí, sí, correcto. Bueno, dice, calcula la fórmula de la masa relativa del sulfato de aluminio. Vamos a pedirle a que lo responda María Pugliese. Vamos a darle un minuto para que responda.
Bueno, ¿qué dice María? Profesor, a mí me dio 342, porque, o sea, multipliqué, por ejemplo, abajo, bueno, nos dan los valores de cada elemento, entonces, en el caso del aluminio, pues serían 27 por 2, le sumo lo que me dé el azufre, que fue 32 por 3, y el oxígeno, que serían, 16 por 4 por 3, y los Todos están de acuerdo con María. Kenneth, 342. Sí, me dio lo mismo. Correcto. Bueno, el siguiente, Kenneth. Vale, nos dice la afirmación de que la sal de roca, supongo, es una mezcla entre arena y sal. También nos dice que la sal se Give me disuelve on en black, agua black, 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 y baby. Give la me arena on no. black, black. Hey. Vale, entonces nos pone la cuestión. Algunos estudiantes separaron el rock salt, ¿cierto? La arena de roca. El método que usaron fueron, primero, pusieron la arena de roca la sal de roca en un beaker. El segundo, añadieron 100 centímetros cúbicos de agua congelada, o sea, fría. La tercera es, dejaron que la arena se precipitara hacia lo profundo del beaker. El cuarto, cuidadosamente cuidadosamente sacaron la agua salada en un plato de evaporación. Y por último, calentaron el contenido, ¿cierto?, del plato de evaporación con un quemador de Bunsen hasta que las cristales de sal empezaron a formarse. La pregunta que nos dicen es, sugiera un mejoramiento al paso 2 para estar seguros de que la sal se disolvió en el agua. Vamos a preguntarle a Chelsea. Vamos a darle un minuto a Chelsea para que vaya pensando en la respuesta. Bueno, ¿qué dice Chelsea?
Kenneth, Profesor, yo considero que, o sea, teniendo en cuenta que cuando la sal está caliente, el agua está caliente, ¿cierto? Bueno, pues las moléculas se mueven más, ¿cierto? Creo que mejor sería ponerlo en agua caliente para que se disuelva mejor la sal. ¿y qué le pasó a Chelsea? ¿No está en clase? Kenneth, Déjame ver, es que ella también, hay veces en las quejas por el internet, no se escucha tal vez, pero sí, no está en clase. bueno, entonces la siguiente le preguntamos a Ari. Ok. Kenneth, ¿podrías leer? Sí, el agua salada en el paso 4 todavía contiene muy pequeños, gramos muy pequeños granos muy pequeños de arena. Sugiere una mejora del paso 4 para remover toda esa arena. Entonces, aquí está el paso. ¿Podrías leer de nuevo el paso 4, Kenneth? Paso 4 dice, cuidadosamente a sacar, ¿cierto? O vertir el agua salada en un plato de evaporación. Bueno, vamos a darle ahí 30 segundos a... Colarla. ¿Y eso qué nombre? ¿Cómo se le llama a colar en química? Sé que cuando no estoy segura, tapizar, Filtrar. Tamizar. porque está filtrar, pero el de tapizado es como con arena, ¿no? Como con la misma, como con sólidos. Entonces creo que sería. ¿Quién dijo filtrar? ¿Dijiste filtrar? Sí, yo dije eso. No sé. Y Shari, no tiene nada de malo la palabra filtrar. O Sí, sea, sería primero. filtrar. Entonces, ¿cuál es la mejora entonces? Primero hay que... Shari, Hay que filtrar. Yo también dije tamizar, Martínez. bueno, Pero está no bien, no sé. importa. Es un sinónimo. Ah, sí, sí se puede. Sí. ¿Qué se utiliza ¿Qué va a utilizar un papel filtro? ¿O vas a utilizar? ¿Qué se puede Un utilizar? colado, un colado. No, profesor, un papel filtro. No queda mejor. También se puede utilizar una tela. Es porque eso no es nada que, digamos, la tela no va a reaccionar con la arena ni nada de eso. Sí, exacto. Ya utilizamos un colador, pero al colador le ponemos papel filtro o una tela. Bueno, el siguiente, ¿quién es? Vale, a otro estudiante removió el agua del agua salada usando el aparato que se encuentra en la figura 3. ¿Podrías describir cómo funciona ese aparato? Vale, entonces hay o sea, en un recipiente se calienta el agua, ¿cierto? Un recipiente presurizado, supongo. Se calienta el agua para que éste se evapore y luego se condense cuando vaya a salir por un tubo, ¿cierto? Un tubo de condensado. Y cuando ya se condensa, el agua se precipita a un beaker, ¿cierto? Entonces queda la sal en el pote A y el agua en el beaker. O sea que ya respondiste la pregunta. Exacto, sí. La técnica funciona a través de la evaporación y de la condensación. Correcto. Esto tiene un nombre. Diría que destilación, pero no sé. O sea, el aparato como tal, no sé. Ah, no sé. Y aquí hay otra, sí, correcto, es destilación. Sería aparato de destilación, no tiene un nombre complicado. ¿Cuál es la lectura del termómetro durante el proceso? Suponiendo que este es el termómetro. Sí, ya me di cuenta, yo de hecho pensaba que era otra cosa.
La lectura del termómetro debería ser 100 grados, 101 por ahí, ¿cierto? Porque es vapor. Listo. Vale, el siguiente ejercicio nos afirman que el estudiante quiso hacer 11 gramos de cloruro de cobre. Esa es la cuestión. Vale, nos dice que la ecuación de esta reacción, la reacción que usó el estudiante es, bueno, esa es la ecuación. Y nos indican las masas atómicas relativas, ¿cierto? De cada átomo. Y nos piden calcular la masa del carbonato de cobre que el estudiante debió de reaccionar con el ácido, ácido hidroclorídico diluido para hacer esos 11 gramos de cloruro de cobre. Bueno, vamos a darle ¿cuántos minutos a Carlos? 2 minutos. Sí, sí.
Profesor, yo creo que tengo una respuesta. Adelante. Profe, yo primero hay que calcular la masa de ¿cómo se llama el CuCl2? ¿Cómo era que se llamaba? Cloruro de cobre. El cloruro de cobre. Entonces, esa sería a ver, hay dos de cloro, entonces sería 71. Y hay una de cobre, sería 134.5. Y nos dice, y como tenemos una proporción de 1 a 1 con respecto al carbonato de cobre, entonces yo que se podría hacer, no sé, como una regla de 3. Sí, claro. Entonces, vamos a hallar la masa carbonato de cobre, entonces... Pero un momentico, Carlos. ¿Cuánto pesa el cloruro de cobre para colocarlo aquí debajo? 134.5 gramos por mol. Perdón, otra vez. 134.5. 134. Sí, 0.5. Pero un momento, me parece un 9. 134. Sí, señor. ¿Cuánto pesa el carbonato de cobre? Un momento, 48, 60, 123.5. Ajá, Bueno, listo. y dicen que tenemos... profesor, ¿Dónde colocamos? A ver, tú estás hablando de regla de 3. ¿Dónde colocamos el 11 gramos? ¿qué era lo que era copper chloride? Cloruro de cobre. Fluoruro de cobre. Entonces iría a 134.5, ¿no? Debajo. Sí, señor. Ya que hay que hallar X. ¿Cuánto da X? A mí me dio 10.1. Kenneth, ¿está de acuerdo? Pues diría que es por la regla de 3, diría que sí. Perdón, también otra forma de hacerlo sería calculando cuánto pesa. No, eso no. Pero sí, esa parece, yo lo hice así y sí me dio igual. Yo pienso que está bien, Kenneth, porque mira que los pesos moleculares son parecidos. Quiere decir que, mira, de 123 a 134, eso no es mucho la diferencia. Por lo tanto, si utilizamos 11 gramos de cloruro de cobre, vamos a necesitar algo parecido numéricamente de carbonato. Fíjate que 10 y 11 están muy cercanos. O sea, está bien. Bueno, bueno, Kenneth, ya para terminar, espera un momento. No, esto no lo vamos a hacer. Kenneth, les dejo esto de tarea. A ver si tú entiendes el primer punto, Kenneth. Vale, nos muestra que esa es la longitud de onda del espectro visible, nos muestra ahí la tabla, el diagrama que digo. Y nos dice, ciertos elementos emiten luz de un color específico cuando arden. Teóricamente los químicos usaban esas longitudes de ondas de emisión para determinar si elementos específicos estaban presentes en una mezcla. ¿Vale? Longitudes de onda características de algunos elementos son, ¿vale? Ahí nos muestran la longitud de onda en sí, NM, no me acuerdo qué era, nanómetros. Sí. Vale, entonces hay que decir cuáles emiten mayor energía, menor energía y cuáles emiten luz visible, ¿cierto? Entonces, supongo que hay que remitirnos para hacer la de si emiten luz visible, ver si alguno de ellos se pasan del intervalo que nos muestra aquí, ¿cierto?
Aquí aparece que la luz visible es aproximadamente de 400 nanómetros hasta 700 o 750 nanómetros. Vale, entonces es así, entonces tanto la plata como el AU era oro, ¿cierto? Oro, sí. Sí. Tanto la plata como el oro y el hierro están bajo esos intervalos. Y también el magnesio. Entonces, el magnesio iría ahí. Lo emite menor energía, pues, a ver, los que están bajo la luz visible, bajo eso de la luz visible, también emitirían menor energía, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ninguno se pasa a los 700 nanómetros, ¿cierto? Entonces, mostraríamos el que tiene menor energía, que sería 267. No, mentira, el más largo es el que tiene menor energía. Entonces sería el bario, el que tiene menor energía. Y el que tiene mayor energía sería el menor, el con longitud de onda menor, que sería el oro, ¿cierto? Entonces sería eso. ¿Cuál es el que emite luz visible? Bueno, yo saqué los que no emitían, ¿cierto? Así que los que emiten son bario y potasio. Vamos a preguntarle a Dinora si está de acuerdo. Si Dinora no contesta, entonces Esteban. Yo estaba viendo, yo creo que sí está bien. ¿Está de acuerdo con Kenneth? Sí. ¿Dinora? Sí, señor. Dinora, entonces, como participaste de última, te toca. Las Seguir la vacaciones clase. y tomen agua y no salgan. Bueno, jóvenes, hasta luego. Hasta luego.